Mi nombre es Carolina Ortiz Porra, soy titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Me da mucho gusto estar con ustedes en este programa de capacitación para la actualización en el nuevo modelo de justicia laboral. Yo voy a estar en este primer módulo que dividimos en dos. La primera parte les voy a hablar sobre las generalidades, los antecedentes, para que después ya el maestro Esteban Martínez hable respecto a las particularidades de la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 2019. Considero que es muy importante y soy una convencida de la reforma laboral porque, y es lo que voy a tratar de explicarles, de cómo estaba la situación y por qué se requería esta reforma de manera inminente. Vamos a ver un poco en ese sentido antecedentes y voy a dividir el curso en el contexto mundial y en el contexto nacional. Por lo que se refiere al contexto mundial, vamos a platicar sobre lo que se conoce como la gran transformación. La gran transformación que está basada en tres aspectos fundamentales, en tres fenómenos fundamentales. Muy complejo, pero lo dividen para efectos pedagógicos en tres conceptos fundamentales. El primero de ellos es el contexto de la reducción del carácter social del Estado. Recordemos que el derecho social es fundamental y es fundamental no solo en nuestro país, sino en el ámbito mundial. Desde 1919, el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, reconoce que no puede haber una paz si no hay una justicia social. Y desde entonces inician las luchas o se empiezan a reconocer las luchas de los trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo. Llegamos a lo que se conoce como Estado benefactor en el ámbito mundial, pero empieza a colapsar con la entrada del neoliberalismo. Y este neoliberalismo, esta gran transformación, la dividimos en tres grandes fenómenos, que primero es la reducción del carácter social del Estado. Esa visión del Estado benefactor en cuanto a que se hacía cargo el Estado de toda la seguridad social, de toda la protección de los trabajadores, del pleno empleo, de la política de pleno empleo, se empieza a resquebrajar, y empieza a haber una reducción de este carácter social del Estado. Cambia la conformación internacional de los países, porque antes los países eran soberanos y ahora esta gran transformación implica que van a tener mayor soberanía las grandes empresas transnacionales, quienes van a imponer incluso sus propias normas de economía, de desregulación, para que entre el libre mercado en todo su esplendor. El segundo aspecto es lo que llamamos la apertura de integración de los aparatos productivos a las instancias multinacionales. Es decir, todo lo que es las formas de organización de trabajo, lo que se había construido en el Estado de benefactor, el Fordismo, el Taylorismo, de que cada trabajador tenía una parte de una cadena de producción, empieza a cambiar. Ya los trabajadores no están, ni siquiera saben para quién trabajan. Se ha perdido esa seguridad de quién es mi patrón, sino que trabajo en una empresa multinacional que está inserta en un país, que a lo mejor en ese país no está la empresa, y que la empresa está vendiendo a nivel nacional o internacional o multinacional, y que yo como trabajador pierdo mi carácter de sujeto de una relación de trabajo. Ya también en el módulo 2 se les darán los conceptos principales de
de trabajo y verán el concepto de trabajador, pero en este modelo de la gran transformación, las personas como los trabajadores empiezan a perder ese carácter fundamental y empieza a lo que se llama la minorización del trabajo. El individuo, el trabajador que había sido fuerte en aquellas asociaciones sindicales que lograron las luchas por los derechos de los trabajadores, empieza a verse disminuido porque son las empresas y el poder económico las que van estableciendo las normas. Esta gran transformación de los países a través de la globalización y el neoliberalismo cambia completamente esa visión de Estado protector para un Estado que está rebasado en sí mismo por las empresas multinacionales, por mercados económicos que incluso ya no tienen, se habla economías de casino porque ya ni siquiera están protegidos las transferencias por efectivo ni por bienes, y estas empresas tienen una gran dimensión y una gran influencia en las políticas de los países y en las políticas internacionales. Esto también influye, obviamente, en lo que es la recomposición del modelo de trabajo. Si el trabajo se concebía el derecho laboral como un derecho vamos a regular las relaciones entre un trabajador y un empresario, o un sindicato y un empresario, aquí ya se empieza a desdibujar, porque las cadenas productivas se van descomponiendo también, se van deslocalizando los centros de producción, y entonces hay trabajadores que trabajan para empresas de China, pero que prestan sus servicios en Estados Unidos o en México o en la India, y que se pierde esa visión de quién es quién quiénes son los protagonistas o los actores de las relaciones de trabajo. Esta deslocalización e individualización del trabajador pues hace que pierda su fuerza para seguir protegiendo sus derechos. También se da una situación muy interesante que nos habla un autor sobre la nueva era de las desigualdades. Piero Zambalón nos habla de que se rompió en este cambio del neoliberalismo y en este cambio de visión del Estado, de dejar de ser un Estado protector, se cambia a una situación de crisis porque ya no está los actores de una sociedad realmente representados, sino que se va haciendo una sociedad muy diversificada. Esta nueva cuestión social y estas nuevas necesidades porque hacen más compleja la atención de las prioridades de los ciudadanos de una nación. Por ejemplo, antes, nos decía Rosambalón, antes hablábamos de clases sociales, pobres, ricos o clase baja, media o alta, y ahora tenemos que crear nuevos conceptos como el concepto de pobreza extrema, porque ya no es nada más los pobres, sino que dentro de los pobres hay una gama muy importante que tienen una diversidad de necesidades. No podemos hablar de los grupos vulnerables de una comunidad indígena que de los grupos vulnerables de una ciudad urbana. Tienen necesidades diferentes, pero también esto ha impactado en quién los representa. ¿Quién va a representar a esos grupos? Entonces tenemos pequeñas minorías que deben de ser tomadas en cuenta para poder insertarlos, que es lo que busca el derecho social, hacer que las personas y las personas que están en situación menos protegida realmente se puedan vincular a la sociedad y se incluyan en la misma. Había antes problemas de empleados y desempleados,
Ahora el problema de la informalidad, hay empleados, pero la mayoría de los empleados, por ejemplo, en nuestro país, el 60% no cotiza a las instituciones de seguridad social, que antes teníamos el Estado asegurador, como lo decía antes, y incluso problemas que antes hablábamos problemas de género hombre-mujer, pues ahora tenemos problemas de inclusión en todo lo que es la diversidad sexual. Entonces, es una sociedad muy compleja, muy diferente a la sociedad en la que se inició la creación de las normas de derecho social laboral y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. De tal suerte que a mí me gusta esta diapositiva que les traigo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de que todos somos iguales, eso fue uno de los problemas, que cuando se logró la igualdad de las personas, pues no es una igualdad real, porque si bien es cierto que todos somos seres humanos y tenemos nuestra dignidad, pero las circunstancias en las que nos desarrollamos nos hacen más o menos vulnerables. Entonces, ya no es una cuestión de igualdad, sino es una cuestión de equidad. Y esta foto que muestro de cómo es la diferencia entre igualdad y equidad, pues creo que es importante porque se trata que los derechos sociales ya no sean compensadores, ¿no? De que, bueno, el trabajador está en una situación de desventaja y con el derecho laboral va a estar en una situación similar a la del patrón, sino que sean derechos de integración a la sociedad, unos verdaderos mecanismos de inclusión para vivir en una sociedad gozando de todos los beneficios que tenemos los seres humanos que vivimos en ella. Y en este sentido, un poco de este contexto, lo quiero llevar a lo que pasó con las normas sociales, con el derecho laboral en nuestro país. Entonces pasaríamos al contexto nacional. En el contexto nacional, ahí yo les recomiendo que lean, es muy interesante las historias y toda la historia de la revolución y de la lucha de los obreros, cómo se fueron construyendo las organizaciones de los trabajadores. Y estamos hablando que en 1910, donde se da la revolución, vivíamos en una población de 15 millones de personas, 15 millones en todo el territorio, cuando ahorita en la Ciudad de México y zona conurbada somos, si mal no recuerdo, como 22 millones de habitantes. Pero, ¿cuál era la característica del trabajo en aquella época? Pues que era un trabajo predominantemente en la zona rural y que la industria de la transformación era incipiente. Los trabajadores estaban organizados en grupos de artesanos, con algún resabio ahí de los gremios que les digo, les recomiendo varios libros para que lean la historia del desarrollo de las clases trabajadoras, pero los pequeños grupos de trabajadores eran artesanos con una capacidad, un acceso al estudio, a tener maestros de mucha importancia, que venían inmigrantes de Europa con estas nuevas ideas de lo que estaba pasando en las luchas sociales en el viejo continente, como se le llama. Entonces empezamos a ver, por un lado, una creación de un grupo de trabajo desorganizado o todavía en situaciones muy complicadas. Las condiciones de trabajo las establecían las fábricas. Hay por ahí un reglamento que también les voy a dejar para que vean la foto, de un reglamento de 1886, cómo establecía las jornadas de trabajo que se iniciaban cuando salía el sol y terminaban a las 9:30 de la noche, que no podían faltar y si faltaban se les descontaba toda la raya, situaciones en que la población de verdad estaba muy, muy desprotegida. Y viene ya el movimiento de la revolución
y los trabajadores empiezan a formar parte de este movimiento a través del pacto de la Casa del Obrero Mundial con Carranza. Entonces se firma un pacto entre Carranza, gana Carranza y se inicia la revisión de la Constitución. Fue así como inició como una revisión a la Constitución de 1857, pero finalmente se crea una nueva constitución que es una constitución que nos caracteriza en el mundo por ser la primera constitución en el ámbito mundial que establece garantías sociales para los trabajadores del campo, para los trabajadores de la industria. Es así como surgen el artículo 123, donde ya delimita y establece los principios fundamentales que van a regir en materia de trabajo. Hubo, como se establece el límite de la jornada y varias disposiciones, se hicieron varias críticas porque, como les comento, la producción en fábricas y en las industrias no era tan desarrollada, pero los conceptos que se plasmaron en este artículo 123 sí fueron de mucho desarrollo. Es importante destacar que en este artículo 123 constitucional se estableció desde esa fecha que la resolución de los conflictos laborales iba a estar a cargo de juntas de conciliación y arbitraje compuestas por integrantes de representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, patrones y del gobierno, y que ellos serían las instancias que iban a resolver las controversias en materia de trabajo, esa desde el establecimiento. Incluso muchos autores, y en particular Mario de la Cueva, nos dicen que esta organización tripartita fue la que adoptó la Organización Internacional del Trabajo cuando se crea en 1919, 2 años después de que se promulga nuestra Constitución, y que hasta la fecha sigue trabajando de manera tripartita. En su momento de avanzada, la Constitución, y ustedes lo podrán constatar, la Constitución mexicana, constitución de avanzada en todo el mundo respecto a los derechos laborales de los trabajadores. No obstante, esta Constitución, ya lo iremos viendo, ha tenido 27 cambios en su texto, 27 cambios que han ido no adaptando como quisiéramos las necesidades de los trabajadores por otras cuestiones no necesariamente jurídicas. Cuando sale este artículo 123, era facultad de las entidades de la República legislar sobre materia laboral. Entonces, cada entidad empieza a hacer sus leyes de trabajo, leyes de atención de riesgos de trabajo, y empieza a haber una proliferación en materia legislativa. Sin embargo, los problemas laborales pues atañen a toda la República porque, por ejemplo, en el caso de los ferrocarrileros, si un trabajador tenía un riesgo de trabajo en la Ciudad de México, pero había salido inicialmente en Veracruz, habría que ver cuál norma debería de aplicarse, y así en otras ramas de la industria. Es por eso que en 1929 se modifica la Constitución y ya se establece como una facultad del Congreso General, el Congreso de la Unión, legislar en materia de trabajo. De tal suerte que es hasta 1931 cuando se expide la primera Ley Federal del Trabajo, el 28 de agosto de 1931, y que es una compilación de estas leyes de las entidades y trata de tomar lo mejor de ellas. En esta década de los 30, cuando es la primera Ley Federal del Trabajo, las condiciones socioeconómicas del país pues no habían variado gran cosa. En vez de ser 15 millones, eran
16 millones y medio de habitantes, seguía siendo las 2/3 de la población que habitaban en el medio rural. El principal ingreso provenía de la agricultura, pero ya también muy importante de la minería y de la ganadería. Y el sector financiero y las comunicaciones eran prácticamente inexistentes. Empezaba ya la importante comunicación del ferrocarril, pero no había un intercambio comercial muy fuerte. No obstante, esta primera ley del 31 fue, como les decía, de avanzada. México llevaba ahí siempre la estrella de que era el país que tenía una mejor legislación en el ámbito laboral. En esta ley del 31 se establecen que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, la presunción de que una relación, un contrato es de trabajo cuando hay una prestación de servicios, se limitan las deudas del trabajador con el patrón. Acuérdense de que había tiendas de raya donde el trabajador siempre estaba endeudado con el patrón. Aquí hay ya una limitación y que no, las deudas con el patrón no podrían exceder de un mes de sueldo. Se establecen los días de descanso obligatorio y el periodo vacacional, y lo que se conoció y se sigue conociendo como el pago de salarios vencidos, es decir, desde que iniciaba una demanda en una de las juntas hasta la fecha en que se presentaba, hasta la fecha en que terminaba el plazo por la misma Ley Federal del Trabajo, se debían de pagar los salarios caídos como una indemnización a los trabajadores. Y esa legislación pues fue muy fuerte, muy importante, aun y cuando desde entonces el mismo presidente Emilio Portes Gil, que fue el que logró la federalización en materia laboral, ya estaban criticando la lentitud con la que se resolvían los problemas laborales, la lentitud por la organización de las juntas de conciliación y arbitraje. Por ahí les dejo una cita de Emilio Portes Gil que dice que los conflictos planteados ante las juntas de conciliación son lentas debido a la organización defectuosa que actualmente existe. Estamos hablando del 34. Considero que para hacer de las juntas de conciliación y arbitraje verdaderos tribunales eficientes y serios, es indispensable concederles una autonomía completa. Y bueno, muy avanzado para ese tiempo, pero no sucedió así. La Ley Federal del Trabajo siguió como estaba. Viene un momento de crecimiento importante en el ámbito nacional, de consolidación de los grupos de los trabajadores. Ahí podrán ver esta foto donde se crea la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, en 1936, aunque la foto es del 38, y que es la que agrupa a la mayor parte de los trabajadores, pero había como una consolidación del movimiento obrero. Surgen importantes sindicatos, de los sindicatos ferrocarrileros, petroleros, de los electricistas. Hay grandes conquistas que se llaman conquistas de los contratos colectivos de trabajo, en los contratos ley. Se crea en 1940 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el 43 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, estamos en el pleno estado benefactor, porque había realmente una protección a los derechos de los trabajadores. Había ya esta seguridad social a cargo de una institución pública, con cuotas obrero-patronales, y las cosas iban muy bien. Se conoce incluso como los 30 gloriosos. No obstante, en 1970 se modifica esta Ley Federal del Trabajo. Se modifica en 1970 de una manera muy interesante.
recordemos que uno de los grandes laboralistas en México fue Mario de la Cueva, y que él fue parte de esta comisión que reforma la ley del 70 y que tenía una formación en Alemania. Por eso se dice que este corporativismo que había entre los sindicatos y el gobierno y los empresarios era también se había reflejado en la propia ley del trabajo de 1970. A lo mejor considerar que en esa fecha, en esas décadas, pues solo había un partido político dominante, integrado por 3 sectores, la CTM, que eran el obrero, los campesinos y el llamado sector popular, y que todas las decisiones que se tomaban era a partir de ese partido único, con casi sin distinción alguna con el gobierno y con también los empresarios eh, haciendo su propia organización y su propio pacto corporativo. En 1970 se reforma la Ley Federal del Trabajo y nos preguntamos por qué, si realmente iban muy bien las relaciones, ¿no? Porque siempre hay otra historia en materia laboral, la historia de los sindicatos independientes, la historia de los sindicatos que están buscando que los trabajadores tengan mejores condiciones, que las decisiones del gobierno no sean las decisiones de los sindicatos y de las agrupaciones sindicales no vayan a la deriva del gobierno, porque muchas veces no van a beneficiar sus pretensiones. Sin embargo, esta modificación del 70, nos dice Néstor de Bueno, también por ahí les dejo la cita, que fue un premio que se les dio a los trabajadores de las organizaciones oficiales por no haber participado en los movimientos de estudiantiles del 68. Como ustedes recordarán o tienen en la memoria, seguramente de estudio, no de vida, yo incluso era muy pequeña en esa fecha, pero el movimiento 68, que causó grandes muertes en los estudiantes de México, no fueron acompañados por las organizaciones sindicales, alguna que otra, como los tranviarios, pero realmente no fueron los trabajadores quienes apoyaron estos movimientos sociales, y por eso se dice que esta ley del 70 es una ley que los va a recompensar. Y supuestamente los van a recompensar porque habían mantenido el pacto con el gobierno, se habían hecho a un lado, y los líderes sindicales pues tenían situaciones muy privilegiadas dentro de la política, senadurías, diputaciones, gobernaturas, etcétera. Y pues aseguraban el voto al partido en el poder. En esta década de los 70, México ya tiene una población de 48 millones, ya se triplicó respecto a lo que habíamos visto anteriormente. 6 de cada 10 mexicanos ya vivían en zonas urbanas. Esa transición del mundo rural al mundo urbano, y se crea hubo una demanda creciente por empleos ya en estas zonas urbanas. Había un crecimiento amplio en cuanto a la afiliación de las instituciones de seguridad social. Las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía mucho dinero, incluso pues compró algún equipo de fútbol, y había por aquí cerca un estadio de béisbol del Seguro Social, pero estaban perdiendo la visión de para qué era la seguridad social, pero no me quiero adelantar. El crecimiento de la economía mexicana era importante porque el gobierno había estado privilegiando a la transformación, a las industrias mexicanas,
y había protección para que las industrias mexicanas crecieran y los estaba defendiendo de la competencia mundial. Y en este sentido, pues ya no hubo muchos cambios. Estas reformas, como les comentaba, eh, hacen más fuerte la protección de los trabajadores en lo individual. En la Ley Federal del Trabajo del 70 se incluye el principio indubio pro operario, que está hasta la fecha. Es cuando hay una duda para la aplicación de una norma, siempre se debe de tomar la norma que beneficie más al trabajador. Se introducen las figuras del aguinaldo. El aguinaldo no existía en la Constitución del 17 ni en la del 31. La prima de antigüedad. También ya empieza a haber una clasificación como los trabajadores de confianza. Se amplía el periodo vacacional. Se establece algo muy importante, que es la solidaridad de la empresa beneficiaria, aunque todavía no podemos hablar de la subcontratación como la conocemos ahora. Sí se estaba protegiendo a los trabajadores que prestaran servicios a una empresa que a su vez prestara servicios a otra empresa, ¿no? La llamamos la empresa beneficiaria, y que fueron artículos de la Ley Federal del Trabajo muy importantes hasta más adelante, como veremos. Hay una modificación muy buena, es que no se exige el contrato de trabajo como lo hacía la Ley del 31, aunque había una presunción desde la Ley del 31 a favor del trabajador. Aquí ya no se exige la existencia del contrato de trabajo, sino que se da la presunción que cuando hay una relación de trabajo personal subordinado a cambio de un salario, se considera que es una relación de trabajo, y en caso de una demanda, el patrón tendrá la carga de la prueba. Se establece también el concepto de salario integrado para el pago de las indemnizaciones, y los trabajadores con una antigüedad mayor a 20 años de servicio tienen una estabilidad más fuerte en el trabajo, porque solo podrán ser despedidos por causas graves y reincidentes. Y también en ese periodo, en el 72, se crea el Instituto Nacional de Fondo de la Vivienda, el Infonavit. Aquí está la cita de Néstor de Buen, que dice: años después, enseguida del crimen de Díaz Ordaz contra los estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, para premiar la libertad vergonzante del movimiento obrero, el presidente quiso hacer un obsequio a sus leales servidores. Para ese efecto reunió de nuevo a la comisión, y hechas las adecuaciones se promulgó y entró en vigor la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 1970. Fue simplemente una ley de prestacioncitas, sin cambio alguno en materia colectiva. Y hago énfasis en este tema porque ya entonces, estamos hablando de la década de los 70, los sindicatos no tenían la representación real de los trabajadores. Los sindicatos habían sido protegidos por estos pactos con el gobierno, y no existía la democracia adentro de los mismos. No podían elegir libremente a sus dirigentes, no podían pedir rendición de cuentas, porque eran perseguidos, capturados y en muchas ocasiones asesinados por el propio gobierno. Siguen las cosas así. En los 80s, México empieza ya a sentir más presión internacional, porque se incorpora al Acuerdo General de Comercio y Tarifas. Ya hay una competencia, un libre comercio, se inicia el libre comercio, ya empiezan a competir las empresas con las empresas internacionales, y
hay una falta ya de generación de empleos. La población ya era 67 millones, ya éramos 67 millones de personas en los 80 y no había empleos suficientes. Entonces, la cobertura, todas estas cuotas para las instituciones de seguridad social, pues empiezan a sufrir algunos problemas por esta falta de creación de empleos formales. No obstante, por la presión y porque México seguía siendo muy presumido respecto a su legislación laboral, que era la principal, el modelo a seguir en Iberoamérica, y seguíamos ratificando convenios internacionales en la OIT para quedar bien, en 1980 se da una reforma muy importante que es en materia procesal. Esta reforma estuvo principalmente eh, representada por el maestro Prueba Urbina, con, convencido del derecho social y de la protección de los derechos de los trabajadores, y establece un cambio en las reglas en los juicios, en el proceso. ¿Para qué? Para que el trabajador estuviera, aun cuando tenía algunas, la ley federal del trabajo ya protegía al trabajador y más después de la del 70, en la práctica, en los juicios, no había tal protección, porque el trabajador siempre tenía un déficit en su representación. Los juicios eran muy complicados, muy largos, ya nos los decían desde el 34, pero se hizo esta reforma para tratar de equilibrar esas diferencias en juicio. Entonces se establece que si la demanda que presenta el trabajador en una junta es incompleta, la junta tiene la obligación de completar. O si es poco clara, tiene la obligación de avisarle para que la aclare. Se libera al trabajador de cargas de la prueba porque pues el trabajador decía, me corrieron, y el patrón decía, no, no es cierto, no lo corrí. Entonces el trabajador tenía que comprobar que lo corrieron. Entonces se libera esta situación y dice, no, la junta va a creerle al trabajador, y el que tiene la obligación de contener todos los documentos que comprueben las formalidades de la relación de trabajo va a ser el patrón. También se establece la llamada confesión ficta, de que si un patrón no está presente en una audiencia, bueno, en una etapa de la audiencia, y el trabajador afirma que tenía todas las horas extras, que tenía no le habían pagado todas sus prestaciones, etcétera, se daba lo que se conoce, y hasta la fecha está, la confesión ficta. Es decir, por no defenderse el patrón, se le creía al trabajador. Y también algo muy importante, que se le da la libertad a la Junta de Conciliación de valorar las pruebas a libre conciencia. Y en esto quiero ser enfática. La legislación de trabajo, toda la demanda y el proceso laboral, se trataba de que fuera informal, de que estuvieran ahí los representantes de los sectores, que estuviera ahí de viva voz el representante de los sindicatos, el representante de las empresas y el representante del gobierno, para que ellos pudieran resolver con conocimiento cómo estaba la situación. Entonces se les daba esta libertad para que no siguieran una eh, lista de qué prueba pesa más y qué prueba no pesa más, sino que se eh, resolviera conforme a lo que estaba pasando. Lo que ahora, ya con la reforma, y ya verán en su momento, llamamos el principio de realidad. No obstante esta reforma, ya la falta de representación de los trabajadores dentro de sus sindicatos y la mala representación de los trabajadores en los juicios llevan a la impartición de justicia laboral a una situación muy complicada.
Por una parte, ya en la década de los 90, estamos hablando que en el ámbito internacional ya hay un movimiento para modificar los sistemas de justicia del trabajo, donde se va a dar prioridad a la oralidad, a que los juicios no sean tan formales y lleven los documentos y cajas de documentos, sino que estén hablando, como se previó en algún inicio, ese era el origen, estén hablando con el juzgador, con los juzgadores, y se determina la importancia en el ámbito iberoamericano, en el ámbito mundial, que sea ya el poder judicial, que sean jueces los que resuelvan las controversias. ¿Por qué jueces? Porque en el caso nuestro de las juntas de conciliación y arbitraje, dependen del poder ejecutivo, la Junta Federal del Ejecutivo Federal y las juntas locales de los ejecutivos locales, entiéndase, presidente y gobernadores de los estados. Eso que nos lleva a pensar que las resoluciones que se toman en las juntas no son resoluciones imparciales, sino que se va a determinar por cuestiones políticas y de presión. Y les decía, en los 90 incluso hay dos textos, bueno, hay muchos, pero hay dos textos muy buenos de cómo se dio esta reforma en el sistema procesal laboral en Iberoamérica. Por ahí les dejo también los títulos. Y en México no hubo modificación a la ley federal del trabajo. ¿Por qué no hubo modificación? Porque los representantes de los trabajadores, o los supuestos representantes de los trabajadores, decían que no se podrían exponer a que se echaran para atrás con ese pretexto las conquistas de los trabajadores. Entonces, que no querían revisar la Ley Federal del Trabajo ni el artículo 123 para no poner en riesgo las conquistas laborales. Conquistas que eran de papel, pero en los hechos los trabajadores ya no eran apoyados por sus sindicatos, una gran opacidad, aun cuando podemos hablar que había muchos contratos colectivos, los trabajadores no tenían acceso a ellos. Es más, en las procuradurías en aquellas épocas se les pedía a los trabajadores que llevaran su contrato colectivo, y era pedirles algo imposible, porque nosotros mismos como abogados o incluso litigantes en las juntas de conciliación y arbitraje muchas veces no teníamos acceso, y había contratos colectivos que tenerlos era como encontrar el unicornio, porque no eran accesibles. Entonces, esta falta de protección a los trabajadores, pues se veía de manera muy clara en materia de impartición de justicia laboral. En la década de los 90, ya les decía que ya éramos 86 millones de personas, no se modifica. Cuando haya una modificación en el ámbito laboral, América incluso ya están en la segunda etapa de modificación y nosotros apenas entramos. Ya en la década, en el nuevo siglo, en 2010, la población de México era de 112 millones de personas. La informalidad más del 60%. Y no podía ser tocada la materia laboral. Había una gran lucha por la democracia a través de los sindicatos independientes, pero ese corporativismo, ese pacto que tenían los grandes sindicatos con el gobierno y con el partido hegemónico, pues no dejaban hacer una modificación. Es en esta primer década del siglo que vivimos cuando hay un cambio democrático, toma otro partido el poder,
Muchos pensamos que iba a ser ya la transición a la democracia, no se dio, pero lo que sí se dio fue las presiones ya económicas acuérdense que en los 90 también se firmó el Tratado de Libre Comercio, el TLC, y que estas presiones de nuestros socios y del Fondo Monetario Internacional querían que México se actualizara. Y México no se actualizaba. Lo único que hizo México en estas épocas fue exportar un ya no podíamos presumir en que nuestras leyes laborales eran las mejores, sino que empezamos a exportar malas prácticas a través de los llamados contratos de protección. Estos contratos eran contratos colectivos, son contratos colectivos que celebraba un patrón con un sindicato, los depositaban en la junta, pero los trabajadores nunca estaban involucrados. Y era para evitar que los trabajadores ejercitaran su derecho a huelga. Es aberrante, pero así está la ley, estaba la ley antes de la reforma, de que un empresario o un patrón tenía la obligación de firmar un contrato colectivo cuando los trabajadores que estaban a su servicio, el sindicato, se lo pidiera. El problema es que venían pseudo sindicatos que no tenían trabajadores de esa empresa y empezaban a extorsionar a los patrones. Eso es una de las argumentaciones que da el sector o daba el sector patronal para esta existencia de contratos de protección patronal, pero realmente también era una manera de mantener a los viejos sindicatos que no representaban como controladores de los contratos colectivos y extorsionadores de las empresas. Y esto trascendió ya en este siglo XXI. Las cosas trascienden porque en la gran transformación, pues también parte de ello es la tecnología de la comunicación y la tecnología información, y las cosas se saben. Entonces, se empezó a exportar estos modelos de contratos de protección. O sea, no me río porque me dé gusto, al contrario, es por asombro, no dejo de asombrarme. En el seno de la Organización Internacional del Trabajo, eh, trabajadores de otros países pedían en el Comité de Libertad Sindical que México dejara de tener esas malas prácticas, porque esas prácticas de los contratos de protección no solo habían repercutido en el bajo ingreso de los trabajadores mexicanos, que con los tratados de libre comercio hacían lo que se conoce como el doping social, es decir, pues van a contratar más a los trabajadores mexicanos porque cobran muy poco. En cambio, los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, pues en una hora cobran lo que un trabajador mexicano en una semana. Pero también en las negociaciones de otros países, como en el caso de Alemania, que decían el hecho de que no haya una verdadera negociación colectiva en México nos está afectando también a los trabajadores de todo el mundo. Es por eso que es importante, así como en aspectos negativos la globalización, también en aspectos positivos de que ya no quedamos impunes o ya no podemos esconder las cosas como solíamos esconderlas. En algún momento se le preguntó al gobierno, porque hay cada año unos informes que debe de rendir el Estado miembro. México ya había ratificado el convenio 87 de libertad sindical, y teníamos que informar cómo lo íbamos cumpliendo, porque teníamos muchas quejas en la Organización Internacional del Trabajo. Y decía el gobierno mexicano que no existían los contratos de protección porque no estaban contemplados en la ley. Y era una manera, pues, de evadir la realidad. En esta primer década, regreso a 2010,
Ya esta presión se hace importante. El crecimiento de la población económicamente activa y de la informalidad en nuestro país es muy grave, y entonces se empieza a buscar una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se hace un estudio de más de 500 iniciativas que estaban en el Congreso congeladas. Se empieza a trabajar con mucho tiempo de anticipación. Los representantes en el Congreso, los pseudo representantes en el Congreso de los trabajadores no dejan que pase, pero finalmente no hay de otra, y en 2012, dentro de estas reformas estructurales, se da la modificación a la Ley Federal del Trabajo. Es una modificación que tenía una intención mucho más profunda, pero que desafortunadamente no pasó, pero hay algunos avances que creo que sí son importantes. Se establece ya la definición del concepto de trabajo decente conforme a los parámetros de la OIT. Se regula la subcontratación, que ya es un problema muy grave en cuanto al derecho de los trabajadores y la precarización de las condiciones de trabajo. Se dan algunos avances en materia colectiva respecto a transparencia y rendición de cuentas, pero el objetivo principal de esta reforma de 2012 era crear nuevas formas de contratación para crear supuestamente trabajos formales. Entonces se dan los contratos de capacitación inicial y los contratos a prueba. Sin embargo, esta reforma no pudo llevarse a cabo, no se podía aplicar las disposiciones de la subcontratación porque regresaba esa transición democrática realmente no se había consolidado. Y realmente los trabajadores seguían sin ser representados y los sindicatos o pseudo sindicatos seguían sin ver por los intereses de los trabajadores. El salario mínimo llegó a situaciones de verdad muy lamentables, que el propio organismo gubernamental decía que el salario mínimo no alcanzaba para cubrir con la canasta básica para una persona, ya no para una familia como lo establecen las normas laborales. Entonces esta reforma de 2012 se da, pero no se aplica, como decían en las leyes de Indias, cumple hace es obligatorio, pero no se aplique, no se cumpla, y viene ya otra vez el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder en 2012 y se renuevan los pactos corporativos, pero ya lastimados por una realidad que no podían soslayar las representaciones de los trabajadores. Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto hay una presión más grande por parte de los socios comerciales. Se buscaba que México formara parte de un tratado transpacífico, un tratado de libre comercio, y nos ponían ciertos requisitos. Y por otro lado, de verdad no hay que obviar, porque es muy importante, la lucha de los sindicatos independientes por la democracia y por la protección de los derechos de los trabajadores. En 2014, el entonces presidente Peña Nieto le encarga al CIDE que haga un diagnóstico de cómo está la justicia cotidiana, tomando, ya no lo voy a hacer más Dios, pero cómo está la justicia cotidiana. Y entonces el CIDE con otras instituciones académicas hacen varios diagnósticos, ya son investigaciones y foros, y
nos dan en 2015 un informe de cómo está la justicia en general, pero en lo que nos atañe, en materia laboral, encontramos que hay una gran deficiencia en cuanto a la justicia laboral. Nos dicen estos diálogos por la justicia cotidiana que la noción de justicia laboral ha dejado claro que la ciudadanía no tiene confianza en sus instituciones y obviamente una crisis de confianza puede ser una crisis de gobernabilidad. Yo del todo el diagnóstico, que es muy amplio del CIDE, lo traté de sistematizar en 3 rubros principales. ¿Cuáles son los problemas para acceder a la justicia laboral? Y en ellos encontramos la ignorancia de los trabajadores sobre sus derechos y las autoridades ante quienes pueden hacerlos valer. El desconocimiento de cómo solucionar un problema laboral y la falta de claridad e información que se le da a un trabajador cuando tiene un problema laboral. Cuando viene un trabajador a ver un abogado, los abogados de por sí somos complicados y queremos explicarles con nuestro lenguaje cosas que tenemos que hablar con un lenguaje ciudadano. Y hay una falta ahí muy grave. Para ya la eficacia, esto es para acceder a la justicia, pero ya cuando está un proceso en curso, problemas que detectó el CIDE eran las profundas carencias en la profesionalización de los litigantes, de los funcionarios de las juntas de conciliación, pero también de los litigantes de las partes, que no, nada de profesionalización, de actualización en la forma de los servidores, en la formación de los servidores públicos, y que ahí no hay una énfasis en que no se aplican los métodos de solución alterna de los conflictos. Es decir, aun cuando la Constitución del 17 habla de juntas de conciliación y arbitraje y hasta 2017 sigue esa nombre, realmente no hay una conciliación real. Solo, y aquí hago un anuncio personal, solo en las procuradurías de la defensa del trabajo es donde hay una conciliación individual. Y hay problemas que también establece el mismo CIDE, que yo los llamo metajurídicos, ¿no? Que son los famosos contratos de protección y lo que el CIDE llama sindicatos negros, lo que comúnmente conocemos como sindicatos blancos. Es decir, organizaciones que tienen un registro sindical, pero que realmente no tienen trabajadores que representar. Entonces, con base en este diagnóstico, se hace una propuesta de modificación al 123 que de manera inusitada pueden incidir en ella los sindicatos que sí representaban a los trabajadores, porque, como les decía, ya la presión internacional era muy fuerte. Entonces, en 2017, 100 años después de haberse promulgado el artículo 123 constitucional, se hace una modificación al mismo y establece situaciones fundamentales. Si leemos parte de la exposición de motivo de esta reforma, iniciativa que se presentó en 2016 y que se publica el 24 de febrero de 2017, pero la exposición de motivos nos lo dice, que esta iniciativa reconoció la intención primordial de transformar a profundidad tanto los incentivos perversos que subsisten en el marco legal vigente, como los procedimientos y actuaciones de las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia laboral. ¿A qué se refiere? A que si la justicia laboral ya tenía problemas en la década de los 30, pues la demanda siguió creciendo, porque creció la población, como veíamos, pero el Estado no invirtió en la justicia de trabajo.
Las juntas de conciliación y arbitraje, eh, aparte de que sus integrantes pues ya no tenían esa representación, por lo que hemos visto con el claroscuro de la sociedad, y que ya no hay representantes reales, y que se dependía del Poder Ejecutivo, pero también un exceso de cargas de trabajo. O sea, eh, más de 1 millón de demandas en materia laboral están ahorita en proceso, ¿no? En las juntas de conciliación y arbitraje, y las juntas, en vez de crecer, fueron disminuyendo, teniendo menos personal, personal poco actualizado, muy profesional desde mi punto de vista, la mayoría de ellas, pero poco actualizado, y no había manera de supervisar en la mayor parte. Esta exposición de motivos de la reforma dice que busca consolidar la autonomía y eficacia de la impartición de justicia. Se trata, nos dice la exposición, sin lugar a dudas, de la reforma más importante en la materia desde la promulgación de la Carta Magna de 1917. Y se asevera que se pretende una reforma de fondo al derecho procesal del trabajo, porque ya no hay acceso real a la justicia en materia laboral. De tal suerte que esta reforma, publicada, como les decía, el 24 de febrero de 2017, tiene alcances profundos. Primero, la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales dependientes del Poder Judicial, ya sea en materia federal o local, que lo verán con el maestro Esteban. El procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria, es decir, antes de iniciar un juicio se tiene que ir a una conciliación, ese tema también lo daré yo más adelante. Y un aspecto fundamental, la centralización del registro de los sindicatos. Los sindicatos, para tener el registro y tener personalidad, no personalidad jurídica, eso está mal visto, pero representación oficial, tienen que tener un registro de la autoridad competente. Actualmente la autoridad competente son las juntas de conciliación, las juntas locales, y en materia federal la Dirección de Registro de Asociaciones, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y en cuanto al depósito de los contratos colectivos, es en las juntas de conciliación, ya sea la federal o la local. Entonces, como hay tanta simulación en esta parte, se establecen en esta modificación del 2017 dos nuevos principios en materia de derecho colectivo. El principio de representatividad y el principio de certeza en la firma y depósito de los contratos colectivos de trabajo. O sea, nos está diciendo en nuestra Carta Magna que los sindicatos tienen que tener trabajadores a los cuales representan, y que los contratos tienen que ser contratos de verdad. ¿Y quién va a estar a cargo de revisar esto, de garantizar estos dos principios? Un órgano autónomo, que también lo verán con el maestro Esteban, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De tal suerte que esta reforma de 2017, esta reforma constitucional, fue fundamental para el nuevo modelo de justicia laboral. No obstante, en los artículos transitorios de la reforma, decía que teníamos un año para ponerla en marcha. Y las únicas iniciativas, la única iniciativa fuerte que estaba en el Congreso era del partido que entonces detentaba el poder, el Partido Revolucionario Institucional, y que muchos laboralistas consideramos que no reflejaba lo que la exposición de motivos señalaba en la referida ley. Y se crearon varios grupos de trabajo, y se crearon lo que yo diría una iniciativa ciudadana
donde abogados sin ningún interés personal, sino ganas de que realmente hubiera esta transformación en el modelo de impartición de justicia, en el modelo laboral, nos pusimos a trabajar en varias sesiones, salió una iniciativa que fue tomando y retomando posicionamientos de varios sectores, y esta iniciativa finalmente la hizo suya el partido de Morena, y es la que con mucho orgullo y con mucho gusto se presentó y se aprobó en 2019. La nueva ley, ahora sí, un nuevo modelo de justicia laboral a través de la publicación de la reforma de 2019, del 1 de mayo de 2019. Esta reforma constitucional es uno de los antecedentes directos del nuevo modelo de justicia laboral. No quiero dejar de mencionar, y lo van a ver a profundidad con la maestra Susana, eh, el convenio 98. Eh, me adelanté un poco porque me emociono, ustedes disculpen. En 2017 viene la reforma. En 2018 tiene que entrar ya la aplicación de la reforma, no se da, está esa iniciativa, se crea este movimiento en contra de esa iniciativa, y estos trabajos de problematizar en artículos la reforma constitucional nos toma cuando hay un cambio democrático en nuestro país, cuando la mayoría de los mexicanos salimos a decidir que necesitábamos un cambio en la democracia del país. Entonces, este cambio democrático ayuda a que seamos más ambiciosos con la iniciativa, pero también ya con el nuevo gobierno tenemos que considerar que se estaba negociando el tratado de la actualización del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que ya está a punto de entrar en vigor el 1 de julio, y que en ese tratado hay un apartado especial para México, donde nos obligamos en un tratado comercial a cumplir con las disposiciones constitucionales que todavía no había en una ley reglamentaria, y se establece que los contratos colectivos que ya estaban depositados deben de revisarse para que realmente sean contratos con representatividad. Entonces, eso es otro de los fundamentos del nuevo modelo de justicia laboral, y la ratificación del convenio 98 de la OIT, el convenio de negociación colectiva, que nos habíamos rehusado a firmar México durante muchos años, a pesar de las peticiones, y que ya incluso estaba en el Senado para su ratificación, pero no salía. Finalmente, el 20 de septiembre de 2018 sale la ratificación del convenio 98, y estos son los fundamentos de lo que estamos hoy por implementar, el nuevo modelo de justicia laboral. Ya todo esto que yo les expliqué de manera muy general lo irán viendo desglosado a través del proceso de desarrollo de esta capacitación, y van a ver cómo es un cambio de paradigma, es un cambio total y es retomar, no porque tengamos que estar a la vanguardia respecto a los demás países, es tratar de ponernos al día en toda la deuda que tenemos para impartir justicia en materia laboral. Si en cualquier ámbito la justicia retardada es justicia denegada, en materia laboral es mayor, porque lo que está en juego son prestaciones de carácter alimentario, son el sueldo de los trabajadores, son la indemnización de los trabajadores, los riesgos de trabajo, son situaciones que no pueden esperar procesos largos, tortuosos, y por lo cual este nuevo modelo tiene un diseño totalmente distinto, con esta visión de que debe de prevalecer la realidad sobre la forma, que no debe de dejar de ser un derecho tutelar, pero que también debe ser un derecho muy profesional
y consolidar ese derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. Eso sería en cuanto, y pues les agradezco mucho su atención y estamos al pendiente. Gracias.